A mi izquierda es Tibor Kurik, técnico de investigación social en el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud de la Fundación FAD Juventud. Stribor es doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid y ha publicado en revistas académicas como la Revista de Sociología del Trabajo, Cultural Sociology. Ha participado también en proyectos de investigación competitivos como Retos y alternativas a la precarización del trabajo y la vida en la crisis o Mujeres en mundos de hombres, socialización, organización laboral e imagen. Sus principales líneas de investigación son la sociología del trabajo con perspectiva de género, la sociología de la juventud y la sociología de la cultura y el arte. Está también especializado en metodologías de investigación cualitativas y participativas con un foco específico en la incorporación del teatro social en proyectos de innovación docente. Estaremos encantados de escuchar. Gracias. Muchas gracias, Rafael, por la presentación. Y sí, ahora pongo la presentación también. Muchas gracias también a la organización del evento. Y la charla de hoy iba a ser solo de una investigación, pero al final hemos comentado la posibilidad de combinar dos de las últimas investigaciones del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud. Entonces, la primera investigación que voy a presentar gira en torno a la percepción de la población general sobre la adolescencia y la segunda tiene que ver con el último barómetro de juventud y salud que ha publicado el Centro Reina Sofía. Entonces, empezando por esta primera investigación, como veis, el título es un poco La añoranza y la incomprensión, que es un poco lo que sintetiza los principales resultados que hemos observado en esta investigación, que trata un poco de ver cómo la población general, entre 20 y 65 años, es un poco la muestra de la que hemos partido, entiende lo que es la adolescencia. Entonces, prácticamente todas y todos los que estamos aquí más o menos estamos en esa franja. Entonces lo que vamos a ver son diferentes estereotipos o prejuicios que tiene la gente adulta sobre lo que es la adolescencia. Entonces, bueno, podéis ir viendo si en alguno coincidís o no, o qué diferencias hay. Esta sería como la definición oficial que tiene la OMS de lo que es la adolescencia, pero es un término que ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho a lo largo de los años. Se institucionaliza, digamos, cuando se incorpora el sistema de educación obligatorio, donde empiezan a participar los jóvenes y las jóvenes en la educación formal, pero esto va cambiando, sobre todo en las últimas décadas, con las diferentes crisis. Se empieza a asociar la adolescencia al conflicto, se asocia la adolescencia a la sobreprotección, o se extiende esta idea de que la adolescencia cada vez es más larga, digamos. La metodología que hemos empleado para hacer esta investigación ha triangulado dos técnicas, por un lado cualitativa, con entrevistas a personas expertas y grupos de discusión, y por otro lado también una fase cuantitativa de encuesta, como os he comentado antes, a población general, a una muestra representativa de todo el territorio español. Pasando directamente a resultados, un poco la perspectiva general. El análisis de este proyecto se va a dividir en tres bloques. Un primer bloque sería este, que es qué es la adolescencia para las personas adultas. Un segundo bloque tiene que ver con cómo las personas adultas creen que los adolescentes y las adolescentes se insertan en la sociedad o qué papel juegan. Y un tercer bloque tiene que ver con su relación con la familia. Entonces, en este primer bloque, básicamente, las principales ideas que tienen las personas adultas sobre adolescentes es esta, que es una etapa conflictiva, básicamente. Es una etapa turbulenta, con muchos cambios, donde los adolescentes tienen mucho sufrimiento, mucha búsqueda personal de la identidad, y esto les lleva a mucha incertidumbre. Es esta idea de la montaña rusa de emociones que a la vez se normaliza, digamos, con un poco el discurso de que las hormonas les esfuerzan en esta montaña rusa y no hay otra cosa que hacer, que están expuestos a este riesgo de tener que encajar, de tener que agradar, y esto les expone continuamente a conductas de riesgo y a presiones sociales. Y también, y también a la idea de la búsqueda de los referentes fuera del entorno familiar. Esta idea de identificarse con el grupo de pares o con otros grupos fuera de la familia, que en última instancia les llevan también a buscar un poco esta idea del hedonismo y del placer a corto plazo y no pensar en el futuro. Entonces, este tipo de enfoques así generalistas sobre lo que es la adolescencia se concreta después en un poco la parte cuantitativa del estudio,
nos observan elementos como estos. Empezando por los aspectos que definen la etapa adolescente, como vemos, la sexualidad aparece como lo que todos los adultos asocian a los adolescentes como es el despertar sexual, o esta idea de que lo único que les interesa es este interés, seguido de un elemento que puede ser considerado positivo, que es la experimentación de cosas nuevas, y luego toda una serie de elementos negativos, como podéis ver. Sentirse incomprendido, la estabilidad emocional, la búsqueda de aceptación o el enfrentamiento directamente con personas adultas. Entonces todo esto contribuye un poco a esta idea de la adolescencia como etapa conflictiva. Cuando pensamos en las principales motivaciones que tienen los y las adolescentes, vemos también que destaca una vez más este estereotipo del adolescente hedonista que solo se preocupa por el placer inmediato, por la idea de conseguir a corto plazo que el placer funcione, que el placer le llegue lo más rápido posible, digamos, y divertirse y ya está. Y después elementos vinculados a esta superficialidad o a la presión del grupo de pares, ¿no? Por su imagen, por sentirse popular o incluso la aceptación. Y después ya, en este caso, la sexualidad sigue presente, pero un poquito más debajo en la lista. Y por otro lado, elementos como los estudios, el futuro, la aceptación por parte de su familia, se considera que prácticamente no motivan a los adolescentes y a los adolescentes para nada. Entonces, una vez más, como que se sigue construyendo esta imagen de la adolescencia como etapa turbulenta y conflictiva, digamos. Por lo que respecta a este tipo a la conflictividad, cuando se centra el análisis de la conflictividad, se observa también que hay, por un lado, una normalización de la conflictividad que surge en el hogar y que al final es un poco inevitable, ¿no? que exista, pero también hay una parte de responsabilización como problema educativo, en el sentido de que se buscan como excusas, digamos, o bueno, se buscan respuestas ante la conflictividad en lo que es el proceso de educación formal. Por otro lado, también se construyen estereotipos como el de que los chicos son peores que las chicas, que esto también se observa en las preocupaciones por la sexualidad, de que este estereotipo de género se va reforzando en los imaginarios colectivos. Y lo único positivo que se observa en este gráfico, por ejemplo, es que las partes donde menos acuerdo se ve, en las dos últimas, serían estas de que todos los adolescentes son iguales o de que todos y todas son conflictivos. Que como vemos, esto sí que hay un acuerdo, un consenso bastante elevado de que no es así. Entonces, bueno, tampoco es todo dramático y terrorífico por parte de la percepción de la población adulta. Este gráfico me parece súper interesante porque refleja un poco la contradicción que hay en el imaginario colectivo de cómo creemos nosotros que fue nuestra adolescencia y cómo creemos que es la adolescencia actual. Es un poco esta idea de siempre de es que los jóvenes de hoy en día son unos perdidos y no saben qué hacen y son unos inmaduros. Y si os fijáis un poco en el bloque que está en más azul clarito, sería como la percepción de las adolescencias anteriores, de nuestras adolescencias. Son jóvenes más respetuosos, trabajadores, responsables, obedientes e incluso divertidos, mientras que los adolescentes actuales son consumistas, caprichosos, preocupados por su imagen, egoístas, pasotas, problemáticos, influenciables e individualistas. Entonces, esta lógica construye una idea de la adolescencia que olvida más o menos conscientemente que todo el mundo fue adolescente y no se basa realmente en ningún tipo de información veraz, sino en esta construcción, digamos, de que problematiza la adolescencia como etapa, más que trata de comprenderla, digamos. Pasando al segundo bloque, que es esta idea de cómo creen las personas adultas que encajan las personas adolescentes en la sociedad, lo que se observa es todo el rato un discurso plagado de ambigüedades y un discurso paradójico en parte. Es cierto que se parte de una idea de que vivimos en tiempos complicados, tanto por la crisis de 2008 o la pandemia, que justifica en parte el hecho de que haya mucha incertidumbre y que haya poca confianza en el futuro por parte de las personas adolescentes, pero al mismo tiempo se les acusa de cierta resignación o conformismo ante este tipo de situaciones. Entonces, al final, por un lado, se ve a los adolescentes como jóvenes sobreprotegidos por nuestra sociedad, hedonistas, una vez más, que buscan un poco el placer y asumen riesgos sin pensar en el futuro, y por otro lado, se les ve como unas personas muy adaptables a un contexto actual, cambiante y plagado de riesgos y de flexibilidades, donde estas personas, al haberse criado en ese contexto, han adquirido una serie de habilidades para manejarse en ellas. Entonces,
este enfoque paradójico a veces culpabiliza, digamos, a los adolescentes y a las adolescentes por no hacerse responsables y, por otro lado, a veces idealiza ciertas conductas que tienen, como por ejemplo ligadas a un poco este pensamiento ciberutópico ligado a la idea del nativo digital, que sabemos que no tiene ningún sentido a nivel real, pero se ha construido un poco esta idea de que por ser joven se te tienen que dar bien las tecnologías o tienes que saber perfectamente utilizar cualquier tipo de dispositivo tecnológico, cuando hay toda una serie de elementos, como puede ser la clase social para empezar, que tienen mucho más efecto que la edad en la que te has criado o el acceso a este tipo de dispositivos. Pasando a la parte cuantitativa de este mismo bloque, de cómo se juntan en la sociedad, de cómo se ve que los adolescentes se adaptan al contexto social, digamos, vemos que al final, una vez más, se refuerza esta idea paradójica, ¿no? Hay algunos de los ítems que vemos aquí que generan mucho acuerdo, que tienden a esta lógica de que la sociedad sobreprotege a los jóvenes, es más protectora o que lo tiene más fácil que antes, y esto se combina con otro tipo de ítems que tienen que ver con la idea de que vivimos en una sociedad mucho más flexible y mucho más plagada de riesgos que antes, ¿no? La sociedad actual implica más riesgos para los adolescentes, es la que prácticamente más acuerdo genera, pero le sigue muy de cerca la idea de que la sociedad actual es más protectora. Entonces, esta ambigüedad también se observa en estos gráficos, donde se observa cómo el sistema político, digamos, se ve representado o representa a los y las adolescentes como ciudadanos de pleno derecho. Como veis, hay un porcentaje importante de personas adultas, aunque siguen siendo minoría, que creen que no se les trata como personas de pleno derecho. De la misma manera, 4 de cada 10 adultos creen que se escucha poco o nada a los adolescentes, entonces sí que hay una tendencia, por lo menos, si no generalizada, sí muy significativa, de personas que consideran que habría que incorporar a las personas adolescentes a los procesos de decisión en políticas públicas y en la sociedad civil. Y, por otro lado, está esta idea de que más de la mitad de las personas adultas consideran que los y las adolescentes no se interesan por cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad. Entonces, como veis, la relación entre adolescencia y sociedad está plagada de ambigüedades. Y esto, en otras investigaciones del Centro Reina Sofía, de hecho, que es muy interesante, se observa que las propias personas adolescentes, cuando hablan de su preocupación o sus problemáticas, uno de los elementos que más les preocupan es el hecho de que no ven en los sistemas políticos que se tengan en cuenta los problemas de la juventud, o no sienten que se tenga en cuenta su voz a la hora de tomar decisiones políticas. Esto es uno de los problemas más importantes que sienten aproximadamente un 20% de los y las jóvenes. Entonces, como vemos, está un poco coordinada esta idea de la falta de representación y al mismo tiempo la responsabilización por no preocuparse. Y ya entrando al último bloque, esta idea de cómo encajan las personas adolescentes en la familia, básicamente este bloque es un poco el más problemático, digamos, o más plagado de elementos conflictivos. Se observa permanentemente en los discursos que se plantea un cierto antagonismo, digamos, entre las personas adolescentes y las personas adultas, tanto quienes son padres y madres como quienes no. Se entiende por un lado y se normaliza esta idea de tratar de separarse de la autoridad y el hecho de encontrarse a uno mismo o a una misma a través del distanciamiento de la familia nuclear, pero al mismo tiempo se percibe una barrera comunicativa prácticamente infranqueable en todas las etapas asociadas a la adolescencia. Hay muchos discursos que muestran esta idea de no saber comunicarse, no saber hablar. Por otro lado, también, entre los planteamientos para abordar esta problemática siempre hay también como diferentes perspectivas que giran entre la permisividad y las restricciones, pero de forma generalizada, digamos, se priorizan estos 3 elementos: huir del autoritarismo, valorar herramientas educativas personalizadas a las problemáticas de cada persona, y después esta idea de valorar los procesos educativos como un elemento paulatino de generar espacios de autonomía que a su vez fomenten la responsabilidad y la responsabilización de los y las adolescentes. Pero claro, esta es la parte ideal, digamos, o lo que se persigue. Después, cuando vemos el grado de acuerdo de afirmaciones sobre las relaciones familiares con adolescentes, se observan también muchos elementos que en general muestran que son relaciones problemáticas. La mitad, por ejemplo,
afirma que se sienten desbordados o que no se atreven a prohibir elementos a sus hijos o que sus hijos les ven como enemigos. Un 34,2% también siente a veces que sus propios hijos son sus enemigos, no solo que ellos son los enemigos de sus hijos. Entonces, como que muestran un poco esta problemática de forma muy evidenciada, y luego sigue reforzándose esta idea de la desconexión comunicativa, esta idea de que hay temas de los que no se atreven a hablar, como puede ser la sexualidad. Un 38,4% dice que no habla de sexualidad con sus hijos, que es una locura, y también un 23, un 22% afirma que sus hijos no hablan abiertamente con ellos de sus problemas, o que no saben expresar o que no hablan de sentimientos con ellos. Entonces, como vemos, es una problemática real que afecta a este tipo de situaciones. Y en cuanto a los principales motivos de discrepancia, se observa también que la aparición del uso de tecnologías, como se comentaba en anteriores ponencias, es uno de los elementos transformadores en estas relaciones que ahora mismo está, yo creo, en plena negociación, digamos, en plena rediseño de las relaciones familiares, porque al final es un elemento nuevo que antes existía, pero no existía de la manera en la que está ahora, y se entiende que hay una permanente negociación sobre su uso, que es algo que se ha transformado todavía más después de estos años de pandemia. Seguido de los consumos, el estudio o las propias relaciones familiares, y en último lugar más ideas que tienen que ver con la toma de decisiones o las relaciones con otras partes de la familia. Pero al final el uso de Internet y relaciones es el principal bloque. Y aquí, bueno, este simplemente es un gráfico que refuerza un poco esta idea de que los jóvenes son nativos digitales y manejan perfectamente las tecnologías, que es un poco este estereotipo que suma a la problemática que no permite explicar la conflictividad de la tecnología, sino que trata de responsabilizar a los y a las jóvenes el saber utilizarla y el saber gestionarla, cuando no se les ha explicado de ninguna manera. Con todos estos datos se hizo un análisis de conglomerados para hacer tipologías de adultos, donde más o menos recibíamos en los resultados estos tres bloques, digamos, de un 36% que hacían una posición intermedia entre, bueno, lo bueno compensa lo malo, digamos, un cierto optimismo, un 34% que califica a la generación con más atributos negativos que positivos, y un 30% que idealiza un poco la adolescencia como el futuro para solucionar todos los problemas que hay, porque son ecologistas, feministas, ciberutópicos y manejan todo a la perfección. Entonces, un poco entre estas tres posiciones es importante como generar estrategias para abordar las principales problemáticas que se han observado, que es esta falta sobre todo de comunicación, esta falta de conexión y la lucha contra la generalización de estereotipos sobre jóvenes y adolescentes, básicamente, que es en este caso de lo que trata. Que para esto la FAD, entre otras cosas, ha hecho una campaña de comunicación también, pero antes de meterme en eso, y como imagino que ya me queda poquísimo tiempo, voy a pasar a esta siguiente investigación, que viene un poco muy a la mano, porque al final, como uno de los principales estereotipos de la investigación anterior tiene que ver con la lógica de una sociedad que sobreprotege a los jóvenes y a las jóvenes, que es mucho más fácil ahora de lo que era antes, digamos. En este barómetro juvenil de salud y bienestar que ha hecho la FAD se observa como nada más lejos de la realidad, y hay toda una serie de elementos que para los jóvenes y los adolescentes están siendo un problema brutal. Esto es un barómetro que se lleva haciendo en la FAD desde 2017, es el tercer corte, entonces esto nos permite hacer análisis longitudinales y en concreto ahora nos permite ver un poco el impacto de la pandemia, no solo sobre la salud en términos de enfermedad y en términos físicos, sino un poco de la salud en términos amplios de malestar y bienestar. Entonces, en cuanto a los objetivos, es un poco esta idea de ver indicadores sobre salud, salud mental, malestares, también satisfacción, estrés y apoyos, también conductas de riesgo, y la metodología se ha basado básicamente en una encuesta a nivel nacional con diferentes cortes por grupos de edad, por género y también por clase social y nivel educativo. Pasando directamente a lo que son los hallazgos, el primer hallazgo drástico, digamos, es un poco esta idea de la autopercepción de la salud en términos amplios, que como veis, desde 2017 hasta 2021 no ha dejado de descender.
En términos globales pasa de un 86% de jóvenes que decían que tenían una buena salud a un 54,6% en 2021 que dice que tiene una buena salud. Son datos que son bastante demoledores, también en parte comprensibles teniendo en cuenta lo que hemos pasado y que se habla mucho más de salud, tanto física como mental, después de la pandemia, pero no deja de ser sorprendente un poco esta evolución, que también se traduce un poco en el 71,8% de jóvenes que dicen que tienen una preocupación por su salud muy o bastante alta. Esto también se traduce en la autopercepción de su imagen externa, de la imagen que ponen desde fuera. Como vemos, entre 2017 y 2019 se produce un aumento y después un ligero descenso, especialmente en el caso de los chicos. Y esto es un elemento que, por un lado, se puede interpretar como que se le da más importancia a otras formas de salud, pero también un poco a una invisibilización de una problemática real, que es esta idea de el tener que mostrarse continuamente, tanto en redes sociales como en otros ámbitos, donde la imagen cada vez está cobrando más importancia, y especialmente por la presión social que hay diferenciada en términos de género. Como vemos, las mujeres siempre, tanto antes en cuanto a la percepción de la salud como ahora en cuanto a la preocupación por su imagen externa, están en una situación peor, y esto se traduce en conductas reales. Cuando les preguntamos también por quién está llevando a cabo alguna dieta y el motivo por el que lo está llevando, las mujeres siempre tienen mayores porcentajes de dietas de adelgazamiento por elementos estéticos, lo que nos muestra un poco esta idea de que hay que tener efectivamente una perspectiva de género al analizar la salud en todos los elementos, porque hay elementos diferenciales que se notan después en el comportamiento. Y esto también se observa una dinámica similar a la percepción de la buena salud, a la percepción del estado físico, que también ha ido descendiendo en los últimos años. Pasando ahora a la idea de la salud mental, también los datos, como veis, son bastante dramáticos en cuanto a los problemas relacionados de salud mental con alta frecuencia. Han pasado de un 6,2 en 2017 a un 15,9 en 2021, y los de baja frecuencia, pero que siguen siendo problemas de salud, han pasado de un 22,2% en 2017 a un 40,5% en 2021. Son datos que muestran un poco lo que se ha comentado esta mañana sobre la crisis más o menos conocida de salud mental que estamos experimentando como la sociedad en su conjunto, pero que en la población joven tiene un impacto brutal. Y una vez más, como podéis ver, las diferencias de género también son apabullantes. Por ejemplo, ahora, en cuanto a la alta frecuencia por género, prácticamente las mujeres doblan al porcentaje de hombres. Pasando un poco al tipo de problemas que experimentan, he puesto en primer lugar como las tres principales, que es esta sensación de estar triste, decaído, poco interés por hacer las cosas o los problemas para concentrarse, que representan básicamente a un 50%, más de un 50% de los jóvenes y de las jóvenes de forma bastante muy frecuente. Y también he incluido esta idea del cansancio, energía, la apatía, y ligada un poco a la ansiedad, que después, como veremos, tiene un impacto básico en lo que son los problemas diagnosticados. Una vez más, por género, la mayor prevalencia de todos los problemas psicosociales se observa en mujeres, y esto nos lleva un poco también a esta idea de la ideación suicida como uno de los problemas que más afectan a la juventud. Si nos fijamos, los datos que se ven aquí muestran, por un lado, el porcentaje de personas jóvenes que nunca han tenido pensamientos suicidas, que pasa de 2019 al 56,6 al 2021 al 52,8, que es aunque el descenso parezca reducido, sí consideramos que es muy significativo, y sobre todo el aumento entre personas jóvenes que tienen pensamientos suicidas con mucha frecuencia, con alta frecuencia, pasa del 5,8 en 2019 a el 8,9 en 2021. Entonces son datos que consideramos que son muy preocupantes y que hay que tener siempre en cuenta, digamos, en políticas públicas y en todo tipo de foros que hablen sobre juventud y especialmente de salud. También queríamos poner un foco en el nivel de estrés, que es uno de los problemas que más aparecen en nuestros barómetros, que es prácticamente un 50% declara sufrir estrés, y vemos que el trabajo y los estudios y la situación económica son los principales elementos que generan estrés. Esto es algo que se mantiene a lo largo de todos los barómetros, pero este año ha habido un aumento drástico en cuanto a la preocupación por la salud física o mental. Esto tiene que ver tanto por el periodo de pandemia que hemos vivido,
pero también pensamos que tiene que ver un poco con esta extensión o esta normalización, digamos, de hablar de la salud mental, algo que hace unos años prácticamente no se mencionaba, se mencionaba en foros muy concretos, ahora se ha popularizado, digamos, o sea, se ha normalizado el problematizarlo públicamente, que en parte es algo positivo, pero los datos siguen siendo muy preocupantes. Y otro dato extremadamente preocupante es este de que 1 de cada 5 jóvenes no comparte con nadie los problemas vinculados al estrés. Esto es un dato que queremos recoger después, ahora en siguientes diapositivas, porque uno de los principales problemas que vemos, y que se liga un poco también a la presentación del proyecto anterior, es esta idea de que los jóvenes y las jóvenes no tienen con quién hablar o no hablan de sus problemas, que es algo que también creemos que es algo muy preocupante. De hecho, observamos aquí que el porcentaje de personas que buscaron ayuda profesional, aunque de 2017 a 2019 sí que aumentó, después en 2021 sufre un descenso. Esto tiene que ver, por un lado, por la falta de acceso, tiempos de pandemia, digamos, a servicios médicos, pero también un poco por esta deriva de normalizar, digamos, el no buscar ayuda, el no tener acceso a recursos cuando se les busca. De hecho, también les preguntábamos ya no solo por quién buscaba ayuda y por quién no, sino a quienes tenían un problema psicosocial pero no buscaban ayuda, y les preguntábamos por la razón. El principal motivo por el que no buscaban ayuda eran motivos económicos, que nos parece también súper significativo a la hora de diseñar políticas públicas sobre este tema. Algo que es especialmente relevante en cuanto a mujeres, una vez más, el 44,8% de mujeres y el 27,5% de hombres aluden a motivos de tipo económico cuando dan respuestas sobre por qué no han buscado ayuda profesional. Y luego, también porcentajes entre el 30 y el 40% no contaron a nadie de su entorno que tenían un problema, que se liga un poco a esta idea de que tampoco contaron a nadie que tenían estrés. Al final lo que vemos es una tendencia que se mantiene en todas las variables sobre salud mental, que es esta idea de la falta de recursos y la falta de gente con quien hablar. Y la problemática real que la gente está sufriendo. Como vemos, en cuanto a problemas diagnosticados, un 60% no les han diagnosticado ningún problema, aunque sí que sienten problemas de salud mental, y un 36% sí que se lo han diagnosticado, sobre todo depresión y trastornos por ansiedad, y ya en tercer lugar trastornos por estrés. Sin embargo, la depresión y los trastornos por ansiedad representan a muchísimos de los jóvenes a los que ayudan. Y ya nada, terminando, aquí hay algunos datos sobre el tratamiento de psicofármacos que hemos visto que han descendido un poco, que tiene que ver un poco con esta falta de recursos. Que es muy relevante también esta idea de que un 50%, por ejemplo, de las personas que consumen fármacos los consumen sin prescripción médica, 1 de cada 2 prácticamente. Y después, ya en cuanto a los riesgos, que es un poco el último tema que tratamos aquí, vemos cómo se ha aumentado desde 2019 la sensación de que compensa asumir riesgos, que es un poco esta idea de vivimos en una sociedad incierta donde no se sabe qué va a pasar, pues qué más da si me emborracho sin perder el conocimiento, practico deportes de riesgo, fumo porros, o no utilizas protección en tus relaciones sexuales, que como vemos, y esta es la última diapositiva, lo prometo, cuando analizas las prácticas de riesgo que se realizan con frecuencia, vemos que tener relaciones sexuales sin protección es la más común con diferencia, prácticamente para más de un 20%. Entonces, nada, como reflexión final, simplemente el aludir a estos datos para tener en cuenta que hay una problemática real que está ocurriendo ahora mismo y tenemos información que nos puede ayudar a tratar de entenderla y a tratar de abordarla. Y nada, muchas gracias a todos.